queridos hermanos, el talento es una antigua moneda romana de gran valor. Pero a causa de la popularidad de este pasaje evangélico, de Mateo 25 que acabamos de escuchar, ese vocablo, la palabra talento, pasó a convertirse también en sinónimo de dotes, cualidades personales. Es curioso cómo el Evangelio inspira nuestro lenguaje. Lo que en sí era talento, una moneda, por inspiración de este Evangelio, pasó a significar cualidades, dotes personales, talentos personales. Es maravilloso, ¿no?, ver el origen de esa palabra. Hay una referencia, ¿no?, tanto a los talentos como cualidades naturales, como también a las riquezas que el Señor nos da. Hay talentos naturales, Dios a cada uno da unos talentos, cualidades personales, pero también es una referencia a esos dones de Dios, la palabra de Dios, la Eucaristía, el perdón de los pecados, los dones de gracia, también son los talentos, no solo son los talentos naturales, también los sobrenaturales. Pues bien, el Evangelio de hoy se centra en cómo acoger esos dones, esos talentos. ¿Cómo debo de hacer para ser un siervo bueno y fiel que acoge adecuadamente los talentos, ¿no?, que mi amo me ha dado? ¿Qué debo de hacer? 4 pequeños consejos. Primero, acogerlos sin miedo, sin miedo. Miedo al fracaso, miedo a decepcionar, miedo a tantas cosas. Uno tiene miedo y cuando tiene miedo no acoge los talentos, los entierra. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Y obviamente los talentos, los dones de Dios suponen pues un riesgo. Claro que suponen un riesgo, pero hay algo importante en esta vida que no suponga arriesgarnos. Lo importante es arriesgarnos por lo que merece la pena. Por lo tanto, acoger los dones de Dios es vencer esa barrera del miedo. Segundo consejo, los dones, los talentos se acogen de manera activa, no pasiva. A veces entendemos mal la palabra don, ¿no? Bueno, pues que Dios me lo dé, y si Dios me lo da, pues yo ya lo tengo. No. Los dones de Dios, cuando los acogemos, son un reto para nosotros. Alguien dijo que cuando Dios da sus dones, el hombre suda. El hombre suda quiere decir, porque claro, decir que algo es una gracia de Dios no es contradictorio con que el hombre tiene que esforzarse. Cuando Dios da sus dones, el hombre suda, porque los dones de Dios no tienen que ser acogidos de manera pasiva, sino de manera activa. Y es absurdo hacer como una contraposición entre la colaboración o el don recibido. No, cuando Dios da un don hay que colaborar acogiéndolo. Por lo tanto, se acoge de manera activa, no pasiva. En tercer lugar, los talentos de Dios se deben de acoger sin celos ni comparaciones con los demás. Llama la atención que en este Evangelio, bueno, pues el que cogió 5 tenía 5, el que cogió 2 tenía 2, y el que tenía 2, por ejemplo, no empieza a decir, ¿y ese por qué le han dado 5 y a mí me han dado 2? Pues no, porque es absurdo, esa mentalidad igualitarista que existe en nuestro mundo es absurda si todos somos distintos. Si el asunto no está en pretender que todos seamos iguales, que vamos a ser iguales todos. El asunto está no en que nuestros dones sean los mismos, sino en cómo los empleamos. Ese es el asunto. Por lo tanto, fuera comparaciones con los demás, fuera celos, ¿no? Cada uno atento a los dones que ha recibido. Y en cuarto lugar, los talentos tienen que ser acogidos desde una mentalidad emprendedora, que piense también en que cada uno de nosotros somos un instrumento para los demás. Es una mentalidad emprendedora propia de que no piensa solamente lo que él necesita, sino en los demás. Yo no únicamente respondo ante Dios de los talentos recibidos, sino respondo ante Dios en la medida en que Él esos talentos
a mí me los ha dado para que yo los haga producir para los demás, ¿no? Respondo ante la humanidad de esos talentos, porque no solamente es mi proyecto, es el proyecto de todos. Esa mentalidad emprendedora ha hecho que muchas personas digan, pues no se acojan a decir, yo tengo lo suficiente para mí, ¿para qué arriesgarme más? No, eso no sirve. Dios te ha dado unos talentos con un destino universal. Mentalidad emprendedora, ¿no? Bien, esta es educación en acoger los talentos de Dios para que seamos siervos buenos y fieles. La Virgen María, al recibir el más hermoso de todos los talentos, que es el de Jesucristo, don del Padre al mundo, lo ofreció al mundo con inmenso amor. No se guardó ese talento, no lo enterró. No vemos a María acogiendo el talento de Jesucristo y diciendo, hijo mío, no te arriesgues, no te expongas, quédate aquí en casa. No, María ofreció su hijo al mundo para su salvación. Por eso ella es sierva buena y fiel. Y a ella le pedimos que nos enseñe a coger los talentos de Dios, ¿no? Y a hacerlos producir y a entregarlos para el bien del mundo. Quiero también hacer hoy una referencia al hecho de que se celebra la Jornada Mundial del Pobre. Fue una intuición del Papa Francisco que comenzó hace 4 años, que en este día se celebra la Jornada Mundial del Pobre. No es una jornada en la que se hacen colectas. Él dijo, yo no quiero colectas en este día. Quiero más bien que se reflexione sobre lo que es la pobreza y quiero también que se haga el esfuerzo de poner al pobre en el centro de la comunidad cristiana. Y me vais a permitir que en este día y en este contexto que estamos de la pandemia os comparta la siguiente reflexión. El pasado 7 de octubre, el mes pasado, el Banco Mundial emitió una nota de prensa en la que hablaba de qué incidencia va a tener esta pandemia en la pobreza mundial. Y entonces, después de 20 años consecutivos en los que el nivel de pobreza más severa o extrema había ido disminuyendo en el mundo, sin embargo, claro, esta pandemia revierte esa tendencia y los datos que se nos dan es que debido a esta pandemia el número de personas que viven en pobreza extrema habrán aumentado en 150 millones más para el año 2021. Y para este año 2020 se calculan que son entre 88 y 115 millones de personas más que vivirán en pobreza extrema como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID, ¿no? Y este dato, que bueno, ahí se fue enviado en una nota de prensa, se envió el mes pasado, yo he visto muy pocos ecos de ese dato. Creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Cuando vino esta pandemia y cuando hubo un debate, lo recordaréis al principio, un debate sobre qué priorizar, si la salud o la economía, porque paralizar completamente la economía de Occidente en un confinamiento en el que cesase, ¿no?, pues el trabajo suponía, como en teoría, ¿no?, optar por la salud en vez de optar por la economía. Y parecía, ¿no?, que hacer esa opción de paralización era, pues, priorizar éticamente lo más importante. Es más importante la salud que el dinero. Ya, pero lo que no parece que sometimos a consideración al hacer eso es que aunque nosotros tengamos una riqueza que nos podamos permitir esa paralización de la economía y nos podemos permitir una recesión económica, pues, muy fuerte, ¿no?, porque existe un colchón de bienestar social, de recursos sociales, que para hacer frente, ¿no?, a lo que se deriva de esa recesión. Sin embargo, el efecto látigo que se dice, ¿no?, que se deriva de ello en los países emergentes y del tercer mundo es tremendo, porque claro, digamos, ellos viven en gran parte, viven de lo que exportan o de lo que pueden exportar a Occidente. De manera que lo que parecía una opción ética
de optar por la salud en vez de por la economía, tiene también una deriva muy poco ética, que es que nuestra opción por nuestra seguridad de salud genera 150 millones de personas en pobreza extrema en todo el mundo. Porque vivimos en un mundo que tiene esta globalidad, esta globalización. Y creo que es bueno que seamos conscientes de esto, ¿no? Alguno me podrá decir, ¿y yo qué puedo hacer frente a eso? Pues es verdad. Es verdad, ¿no? Que uno dice, yo, si esos datos, esas reflexiones me superan, pero pienso que es bueno que nos duela el mundo. Que nos duela el mundo. Porque estoy seguro que al corazón de Cristo también le duele. Y que tengamos capacidad de cuestionarnos, ¿no? De cuestionar las decisiones políticas, tener capacidad crítica, porque sería tremendo, ¿no? Que fuésemos absolutamente pasivos, y que nuestra presencia en la vida pública se limitase a meter una papeleta en una urna cada 4 años. Sería muy penoso. Los pobres nos evangelizan y en esta Jornada Mundial del Pobre, el hecho de que nos percatemos, ¿no? De que en este momento su número esté creciendo exponencialmente en todo el mundo, también es una llamada a nosotros a la conversión, es una llamada a la austeridad, es una llamada a valorar la realidad desde otra perspectiva.